Capítulo 61. La belleza retorcida en una jaula. Kanae ya se consideraba a sí misma una persona bastante egoísta y despiadada. Hoy en día, necesitaba serlo. Por eso aceptó este tipo de misión en primer lugar, por eso estaba tan decidida a unirse al Ambú. El poder era lo único que importaba ahora. Haría cualquier cosa para obtenerlo. Pero no siempre había sido así. Una vez, había sido solo una chica ordinaria, hasta el día en que hombres de rostro severo de la casa principal la obligaron a arrodillarse. Su frente estaba descubierta, sus padres mirando con ojos preocupados, cuando le grabaron el sello maldito. Lloró hasta que se le quebró la garganta, pero el sello igual se quemó en su piel. Ese fue el día en que terminó su infancia. Sus padres no eran débiles. Ambos estaban entre los más fuertes de la rama secundaria, de nivel Junin en combate de manera legítima, lo cual era raro, ya que la mayoría de sus parientes eran relegados a roles de apoyo mientras la casa principal disfrutaba del prestigio. Llevaban a cabo misión tras misión para Konoha, siempre sirviendo con lealtad. Y aún así, la lealtad no era suficiente. Kanae nunca pudo entender por qué personas que se veían igual que ella, que compartían su sangre, podían jugar a ser amos mientras la rama secundaria cargaba una marca que podía freír el cerebro con un solo comando. Si el objetivo era proteger el Byakugan, ¿por qué encadenarlos con un símbolo tan cruel de posesión? Aún así, todavía tenía a sus padres. Todavía tenía amor. Hasta el día en que aprendió lo que significaba el verdadero agravio. Tenía 5 años cuando llegó el informe. Sus padres habían sido enviados a una misión de rango A durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. La misión en sí era absurda. Escoltar al mimado hijo de un anciano de la casa principal que estaba aburrido del recinto y exigía experiencia práctica. Para complacerlo, o quizás para mostrar sus buenas intenciones hacia Konoha, le permitieron ir, pero dotaron a su equipo con Shinobi élite de la rama secundaria, incluidos los padres de Kanae. Su propósito no era tener éxito en la misión, sino morir por él si era necesario, para proteger el Byakugan del heredero de ser robado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ya sea que el chico mostrara sus técnicas demasiado abiertamente o que alguien filtrara su ruta, fueron emboscados en el país de los ríos. Rodeados, superados en número, los padres de Kanae y los otros guardias se sacrificaron para mantener la línea, permitiendo que el tonto de la rama principal huyera. Casi todos ellos murieron. Kanae entendió la verdad incluso entonces. No era ingenua. Si sus padres se hubieran negado a arrojar sus vidas, si hubieran dejado caer al chico, entonces ella también habría sido castigada por el clan, ejecutada, marcada como sangre de traidores. No tuvieron más opción que morir. Su mundo entero se derrumbó. Fue el día en que su Byakugan despertó. Entrenó día y noche después de eso, jurando vengarlos y algún día destrozar el sello maldito que la encadenaba. Pero cuanto más crecía, más profunda se volvía su desesperación. Cuanto más buscaba en los archivos del clan, cuanto más se colaba en la biblioteca de Konoha, más devastada quedaba. Ni un solo caso registrado de que el sello fuera roto, ni siquiera insinuado en los registros del clan, ni siquiera en los tomos neutrales fuera del control Iga. Se negó a rendirse. No viviría como una esclava. No dejaría que el destino de sus padres se convirtiera en el suyo. Mientras tanto, a medida que crecía, la presión empeoraba. Hace 2 años, algunas tías en su vecindario de la rama secundaria elogiaron su apariencia, le dijeron que estaba madurando bellamente. Hablaron con reverencia, como si fuera una bendición, sobre cómo pronto debería llamar la atención de algún joven de la rama principal y asegurar su futuro como su concubina, o quizás incluso como una esposa secundaria si mostraba más talento. Sus palabras cargaban buenas intenciones, pero para Kanae, sonaban como una sentencia. También investigó un poco y finalmente descubrió la sombría realidad. Todo Iga conocía la costumbre no dicha. Para evitar que sus linajes ya estrechos colapsaran bajo el estancamiento genético, los ancianos ocasionalmente permitían que miembros de la rama principal se casaran o tomaran a un shinobi talentoso de la rama secundaria de vez en cuando. El sello maldito nunca era removido, pero los hijos nacidos de tales uniones eran considerados de la rama principal, y el linaje seguía adelante. Tampoco era exclusivo de los Iga. Al igual que los ancianos también a veces organizaban que algunos civiles entraran a la rama secundaria, a través de uniones de conveniencia, sin un sello maldito colocado en ellos, de vez en cuando, aunque no podía decirse lo mismo de sus hijos, otros clanes seguían prácticas similares, aunque en su caso significaba organizar matrimonios con civiles habilidosos. El ciclo era el mismo. Una mezcla calculada de crianza por talento, fuerza de linaje y evitar que el clan se volviera demasiado cerrado. Los números hacían la práctica inevitable.
Incluso los clanes más grandes, como los Iga y los Uchiha, tenían quizás 1000 miembros en su pico. Algunos otros tenían solo unos pocos cientos, a veces apenas unas pocas docenas. Para Kanae, sin embargo, la lógica no disminuía el asco. Se suponía que simplemente debía resignarse a convertirse en una herramienta de cría, un juguete, o una mezcla de ambos. Un cuerpo despojado de elección, valorado solo por lo que cargaba en la superficie. Belleza, linaje, ojos. Ya imaginaba los cálculos silenciosos e invisibles entre la rama principal, hombres de todas las edades, de diferentes linajes, quizás ya observándola ahora, sopesándola como un animal de premio, decidiendo quién podría reclamarla en el futuro. Conocía demasiado bien a la rama principal, esas miradas silenciosas y hambrientas, la forma en que medían y planeaban. Sus recientes éxitos con su equipo probablemente solo la habían impulsado más al radar de la rama principal, agudizando su apetito mientras tomaban mayor nota de su talento en los meses pasados. Y como todavía no había ingresado oficialmente al Ambu ni asegurado un lugar dentro de la facción del Hokage, su misión de prueba era desconocida incluso dentro del clan. No tenía escudo, no tenía protección. Eso significaba que necesitaba moverse rápido. Para ellos, ella no era Kanae, la kunoichi que sangraba y peleaba junto a camaradas. Era una joya rara de la rama secundaria, pulida lo suficiente para llamar su atención. Capaz, atractiva, y perfectamente adecuada para ser repartida, no por su bien, sino como un premio para alimentar la ambición de alguien más y fortalecer su linaje. Todo se dijo con sonrisas por parte de esas tías, como si fuera aliento y consejo genuino de mayores. Pero para Kanae, era suciedad profunda. Sin embargo, estaba agradecida de que le recordara ser aún más urgente desde entonces. También fue el tercer momento de su vida que juró nunca olvidar, el día en que se dio cuenta de lo que su belleza y talento significarían en esta jaula. Kanae siempre se había sentido diferente de los otros miembros de la rama secundaria, incluso antes de la muerte de sus padres. Aceptaban sus cadenas, agachaban la cabeza y se arrastraban por la vida como si no pudiera esperarse nada más de ellos. Para ella, era como si caminaran con los ojos vendados, existiendo en un mundo tenue y apagado que se habían convencido de que era todo lo que había. Después de que sus padres fueron sacrificados, ese sentimiento solo se agudizó. Donde ellos se aferraban a la rutina y la sumisión, ella veía podredumbre. Donde ellos lo llamaban deber, ella lo llamaba esclavitud. Observarlos moverse por el recinto era como ver actores interpretando roles en un escenario del que ni siquiera sabían que estaban atrapados. Sonreían, reían, seguían adelante, todo mientras el sello en sus frentes brillaba como una marca de posesión. Para Kanae, era insoportable. No podía vivir así. Se negaba a cerrar los ojos y fingir que era normal. A diferencia de ellos, arañaría su jaula hasta que se rompiera, sin importar el costo. Así que cuando escuchó esas palabras, dichas tan casualmente, tan amablemente, por las tías del vecindario que la habían cuidado un poco después de la muerte de sus padres, su impresión de ellas se congeló en sólido. Desde ese momento, su visión de toda la rama secundaria también se derrumbó. Todo lo que podía sentir hacia ellas era impotencia, indiferencia y lástima. Ya no se atrevía a intentar buscar aliadas entre ellas en el futuro. En sus ojos, la mayoría ya estaban rotas, resignadas a sus cadenas, o peor aún, aferrándose a ellas como si fueran salvavidas. Algunas eran demasiado ciegas para ver que eran esclavas. Otras se habían convencido de que era seguridad. De cualquier manera, estaban perdidas. Tenía 13 años ahora, acercándose a la edad de matrimonio del clan. El pensamiento la llenaba de terror. Si no hacía nada, su futuro ya estaba elegido por ella. Por eso se exigía más. Entrenaba más. Descubrió algo raro, en el pasado, un talento único del Byakugan, nacido de innumerables noches mirando el sello maldito a través de un espejo, intentando pelar sus capas. Se dio cuenta de que no solo ataba los ojos, sino que tocaba el propio cerebro y el alma. En el proceso, despertó una nueva visión. No la visión telescópica a distancia, sino la visión microscópica interna. Podía ver su propio cuerpo en detalle, a nivel celular. Era prueba de que era dotada. Pero todavía no suficientemente dotada para romper la marca. Ocurrió solo hace unos pocos años. Aquí fue donde su progreso se aceleró aún más. Después de todo, mejor visión interna significaba mejor control del chakra para las técnicas típicas del clan. También conocía la política claramente. Los miembros de la rama secundaria que se unían a las fuerzas regulares de Konoha a menudo ganaban más respeto que los atrapados en servicio dentro del recinto. Vivían separados dentro del recinto, aunque todavía marcados, y si alcanzaban rango, podían exigir reconocimiento, aunque solo fuera para darle la cara a Konoha.
La rama principal lo toleraba porque temían la influencia de Hiruzen, aunque el Hokage nunca intervenía abiertamente. Su sombra los contenía. No todos los miembros de la rama secundaria estaban encadenados al deber de guardia. Algunos se unían al cuerpo shinobi, y si se convertían en Chunin, Junin, o incluso Anbu, su posición mejoraba. Las miembros femeninas en particular susurraban sobre este camino, ya que de otra manera su belleza las condenaba a ser concubinas. Kanae había escuchado muchas de esas historias. Por eso aceptó esta misión. Por eso apuntaba al Anbu. Los operativos del Anbu cargaban más respeto que cualquier otro miembro de la rama secundaria, porque eran los más cercanos al propio Hiruzen. Se rumoreaba que la rama principal no se atrevía a tratarlos como meros sirvientes del todo. Si pasaba esta prueba, podría dar el primer paso en ese camino. La oferta llegó justo después de que se graduó de la academia. Figuras enmascaradas se le acercaron. Explicaron la misión. Vigilar a un ex compañero de clase, Ryusei Nishida. Observarlo, ponerlo a prueba, informar sobre él. Junto a ella, Renjiro Atake también había sido reclutado, otro candidato que esperaba ganarse su entrada al Anbu. Este era su bautismo de fuego. Si tenían éxito, serían llamados a servir de verdad. Por eso Kanae aceptó. Por eso se decía a sí misma que era despiadada. Estaba corriendo contra el tiempo. Necesitaba volverse más fuerte, ascender más alto, labrarse un lugar donde su existencia tuviera suficiente peso. Si podía ascender dentro del Anbu, volverse habilidosa, respetada e indispensable, entonces quizás la rama principal no se atrevería a forzarla hacia un futuro que no quería. Desde ahí, quizás podría ascender aún más alto. Servir directamente al Hokage, ganar acceso a conocimiento oculto y técnicas prohibidas. En algún lugar de ese ascenso, esperaba, podría encontrar una pista, alguna manera secreta de destrozar el sello maldito, romper su jaula, vengar a sus padres, y finalmente volar libre de la aldea que la ataba. No sentía ningún afecto por Konoha en sí. Ningún Hokage había condenado jamás las prácticas de la rama principal Iga. Ninguno había hablado en contra de los sellos malditos, aunque debían haber visto cuán cruel era. En el mejor de los casos, la sombra de Hiruzen era solo una restricción. Los ancianos y patriarcas de la rama principal, y los linajes bajo sus órdenes, que constituían la rama principal, lo temían suficiente como para tratar a los miembros de la rama secundaria que servían en las fuerzas regulares con un poco más de respeto. Pero el sistema central nunca cambió. Hiruzen nunca los liberó del recinto marcado, nunca les permitió integrarse como iguales en la aldea, casarse libremente, vivir sin la amenaza constante de que sus cerebros pudieran ser fritos bajo un comando. Así que para Kanae, el camino no se trataba de lealtad. Era simplemente el mejor medio para un fin. El Anbu era la única ruta donde una rama secundaria podía reunir fuerza, prestigio, y quizás secretos. No le gustaba la idea de convertirse en el perro del Hokage. Pero si usar esa máscara y arrodillarse en esa sombra la acercaba más a sus objetivos, entonces lo soportaría. Al principio, durante los primeros 3 meses de su prueba en el Anbu, todo fue sin contratiempos. Kanae mantuvo su distancia del objetivo asignado, lo observó con cuidado, y presentó sus informes sin problemas. Era limpio, eficiente, y distante, exactamente como ella quería. Pero todo cambió hace aproximadamente 5 meses. Fue también cuando el propio Ryusei cambió, repentina y completamente, durante la primera misión de rango B de su equipo. Incluso se preguntó si su mente había sido dañada de alguna manera, alterada por el trauma o el estrés, de ese feroz ataque de Genjutsu en aquel momento, porque ya no se comportaba como el chico que recordaba, ni durante la misión ni en la academia. Pasó de ser calladamente resentido y secretamente malhumorado a ser completamente diferente, alguien que recibía su frialdad no con silencio, sino con comentarios burlones, casi como cortejo. Y en el campo, se volvía más afilado cada día, como si siempre estuviera 3 pasos por delante. En respuesta, Kanae solo se volvió más fría. Más fría con él que con cualquier otra persona a quien no tenía que complacer. ¿Por qué? Porque había comenzado a notar sus propias extrañas reacciones cuando él estaba cerca. Curiosidad que no tenía nada que ver con la misión. Deslices vergonzosos cuando él la provocaba. Un corazón acelerado cuando sus ojos almendrados se volvían hacia ella. Se odiaba a sí misma por ello. Era atractivo. Demasiado atractivo, de hecho, su sonrisa calmada de ojos entrecerrados se quedaba en sus pensamientos más de lo que debería. Sabía que era peligroso. Si se permitía distraerse, encariñarse, podría comprometer la misión, y con ella su camino hacia el Anbu. Ryusei se suponía que no era más que su boleto para elevarse por encima de su jaula. No más que un peldaño para cambiar su destino.
Así que redobló la apuesta, enterrando lo que fuera que se agitaba dentro de ella. Lo ignoraba, lo rechazaba, actuaba más afilada y fría cuanto más él se acercaba. Mejor apagarlo todo ahora que arrepentirse después. O al menos, eso se decía a sí misma. Sin embargo aquí, justo ahora, mientras su mano presionaba chakra cálido en sus ojos y su voz hablaba con una extraña mezcla de burla y sinceridad, ese muro que había construido tan cuidadosamente se desmoronó en un instante. Capítulo 62. Su silencio decía suficiente por un segundo, Ryusei casi sonrió al escucharlo. Una sola palabra, tensa, confundida, arrancada de ella como si doliera hablar. ¿Por qué? Repitió en voz baja, manteniéndose firme sobre sus ojos. ¿Por qué qué? ¿Por qué te estoy ayudando? ¿Por qué no te odio? Oh, la comisura de su boca tiró levemente hacia arriba. ¿Por qué estás temblando bajo mis manos ahora mismo? Sus labios se apretaron, y sus hombros se tensaron, pero no se alejó. La voz de Ryusei bajó, burlona pero calmada. La respuesta es la misma. Somos compañeros de equipo. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Una pausa, deliberada. Incluso cuando uno de nosotros insiste en actuar como un bloque de hielo con piernas. El aliento de Kanae se cortó. Esto no significa nada, logró decir, con un tono más afilado de lo que pretendía. Por supuesto que no, dijo Ryusei con facilidad. Solo compañeros ayudándose mutuamente. Nada más. Su chakra flareó lo suficiente para que ella sintiera el calor profundizarse, empujando hacia el dolor crudo detrás de sus ojos. Pero entre tú y yo, añadió, con su voz cayendo a un susurro conspirativo, no dejo que cualquiera esté tan cerca. Su garganta se tensó. Las palabras se acumularon, pero ninguna salió. Se había dicho a sí misma durante tanto tiempo que él no era más que su asignación, su peldaño. Que podía mantener sus muros levantados, fríos y limpios, mientras ascendía más alto. Pero ahora mismo, bajo el calor firme de su mano, con sus palabras deslizándose entre la burla y la sinceridad, esos muros se sentían como papel ardiendo desde adentro. Kanae tragó saliva, forzando su voz a regresar, más silenciosa esta vez. Eres insufrible. Ryusei rió suavemente. Quizás. Pero tus ojos se sienten mejor, ¿verdad? Su silencio era una respuesta en sí mismo. Ryusei estaba seguro de haber roto otra capa de Kanae justo ahora. No la última, pero cerca, quizás quedaban una o dos. Se preguntó cuándo caerían esas paredes finales. Todavía no, probablemente no hasta que descubriera y abordara las verdaderas raíces de su cautela. Las razones por las que quería unirse al Ambú, el núcleo de su identidad, sus agravios e inseguridades más profundos. No era omnipotente, pero tampoco necesitaba que ella se lo explicara. Con su comprensión del clan Iga de su vida pasada, y la manera en que ella se conducía ahora, ya había armado una imagen vaga. Probablemente se trataba de asegurarse a través del Ambú, seguridad, prestigio y un escudo contra ser enjaulada y humillada, al menos. O quizás, si era más ambiciosa, apuntaba a usar el Ambú como un peldaño, ganando influencia y conocimiento para un día desafiar al propio sello maldito. Solo si podía ayudarla en esas formas, ella caería verdaderamente en sus manos. Hasta entonces, a lo sumo, podía provocarla en momentos raros como este, tomándola desprevenida, pero nada más, y nada permanente, ya que su yo racional tampoco estaba en la misma sintonía. El obstáculo no era pequeño. El sello maldito no era algo fácilmente derrotado. De hecho, incluso el Hokage, quien era el único calificado, nunca había intervenido verdaderamente en los asuntos Iga. A lo sumo, la influencia de Hiruzen contenía a la rama principal para que no actuara demasiado brutalmente en público o alrededor de sus propios lacayos. Pero el propio sello, eso era otro asunto. El llamado pájaro enjaulado era un sello que parecía imposible de desenredar, ya fuera literal o políticamente. Ryusei recordaba cómo incluso Naruto, aclamado como el Hokage más fuerte de la historia, había fallado en cumplir su promesa a Neji. En la era de Boruto, el sello seguía existiendo. Ryusei no creía que Naruto lo hubiera olvidado. Más probablemente, el sello estaba demasiado profundamente ligado al linaje Iga, más que un simple símbolo de superioridad o posesión. Su diseño había resistido siglos. ¿Cuántos miembros indignados y talentosos de la rama secundaria debían haber intentado romperlo? Y aún así seguía intacto. Eso solo probaba su aterrador poder. Si Ryusei no tuviera ningún camino hacia adelante, no desperdiciaría tiempo en Kanae. Pero sí tenía una teoría, descabellada, de dificultad astronómica, pero aún así una teoría. Para él, un jutsu no era solo un órgano biológico.
Estaba más cerca de un sello de chakra en sí mismo, una intersección de los ojos, el cerebro, el alma y el cuerpo. La marca maldita estaba fusionada en ese sistema, presionando su control en cada capa. Por eso nadie podía removerlo. Porque para destruir el sello, teóricamente tendrías que destruir la propia base del Byakugan. Algunos lo habían intentado, sin duda. Removiendo los ojos directamente. Pero el sello también fue diseñado para eso. En el momento en que los ojos eran manipulados, el sello los destruía preventivamente. De cualquier manera, terminaba sin ojos o muerto. Una solución ordenada de la rama principal. Si tus ojos estaban a punto de ser arrebatados, eras inútil y de todas formas estabas a punto de morir, y si intentabas escapar, ya eras tan bueno como muerto para ellos. Así que no puedes escapar de su control incluso si los vences. Huir, también inútil. Si ni un solo miembro de la rama secundaria había intentado escapar con éxito a través de los siglos, entonces la rama principal debía haber tenido una manera de hacer cumplir el sello a distancia. Eso significaba que no necesitaban estar presentes. Podían matarte incluso a distancia, quizás con solo un comando de un patriarca. Y eso significaba que el sello podía activarse incluso si la rama principal no estaba cerca de ti. Matar a tu manejador directo antes de que diera la orden no te salvaría. Otro podría activarlo desde una gran distancia. Sin mencionar que con tu linaje suprimido por la marca, no puedes terminar con ellos antes de que terminen su comando, así que nunca fuiste verdaderamente superior a ellos en primer lugar. Escapar no era solo difícil, era desesperanzador. Era simplemente notable. Ese nivel de control, ese alcance, insinuaba que la rama principal Iga no eran solo aristócratas mezquinos aferrados a un viejo orgullo. No eran desperdicios puros como algunos podrían asumir. Había misterio detrás de ellos, trasfondo y secretos que permitían que sus métodos perduraran a través de los siglos. Lo que significaba que la única solución real, en la visión de Ryusei, era despertar un jutsu más fuerte. Abrumar el sello con un flujo de chakra mayor, para liberar los ojos, el cerebro, el alma y el cuerpo todos a la vez. El Tenseigan. Pero ese era un camino casi imposible. Nadie en la rama principal lo había despertado. Nadie en la Tierra, de hecho, solo un joven en la luna del futuro. Aún así, Ryusei no era de los que renunciaban a las posibilidades. No por el bien de Kanae, sino por el suyo propio. En su vida pasada, el legado inexplorado de Amura lo había fascinado más que nada, los caminos dejados sin explorar en la historia original. Sabía que había poder allí, oculto e inmenso. Kanae, entonces, era más que una cara bonita o una fría compañera de equipo. Era un activo. Un peón oculto dentro de la facción del Hokage, dentro del clan Iga, y quizás para su propia investigación. Si sobresalía en el ninjutsu médico como él la empujaba hacia ello, también podría convertirse en su asistente, una compañera para diseccionar misterios como el Tenseigan. Su Byakugan era talentoso, su control afilado, su potencial real. Ryusei no tenía manera de persuadir a élites de la rama principal para prestarle sus ojos. Pero una chica de la rama secundaria, ya inclinándose hacia sus propios agravios ocultos. Esa era otra historia. Kanae podría convertirse en su primer sujeto de prueba en activo. ¿Acaso no quería liberarse del sello? Eso no podía ocurrir sin riesgo. Si tenía éxito, ella ganaría libertad. Si no, entonces habría sido útil de otras maneras. ¿Y por qué estaba casi seguro de que ella tenía otras ambiciones más allá de la mera supervivencia? Era simple. Su aura. Se había vuelto más agudo leyéndolas, y la suya no era la sombra apagada y resignada de una esclava obediente. Era más oscura, inquieta, un poco llena de odio, teñida de ambición. Quería salir de su jaula. Podía sentirlo. Por eso Ryusei concluyó que solo había un camino hacia adelante. Acercarse lo suficiente a Kanae para que aceptara su guía. Antes de que alguna vez tallara un Byakugan de algún tonto de la rama principal directamente para sí mismo, Kanae funcionaría perfectamente. A través de ella, podía observar, medir y utilizar un Byakugan externamente, suficiente para avanzar su investigación y técnicas, y su propio cuerpo hasta cierto punto también, hasta que tuviera los medios para asegurar el suyo propio. Si ella escuchaba, si seguía, sus objetivos podrían alinearse bien. Sin él, su posibilidad de lograr algo, romper el sello, elevarse por encima de su jaula, era efectivamente cero. Con él, al menos, Kanae tenía una oportunidad, especialmente si su talento resistía en el lado técnico. Con la desbordante perspicacia general de Ryusei, su creciente fuerza, y por ende su capacidad de maniobrar a través de obstáculos más en el futuro, quizás podrían realmente llegar a algún lugar y tropezar con algo interesante. ¿Y Hiruzen ayudándola? Ryusei casi rió ante el pensamiento.
Quizás ella ganaría algún reconocimiento eventualmente, valorada por su talento, fuerza, habilidad rara y útil, y estatus. Hiruzen podría incluso alentarla en la superficie, actuando personalmente alrededor de ella. Pero esperar que alguna vez moviera un dedo de una manera que ofendiera a los Iga era una ilusión. Sin mencionar que ella era literalmente su propiedad. ¿Cómo podría Hiruzen confiar plenamente en ella, o esperar usarla libremente, cuando siempre estaba a solo un comando de traicionarlo o al capricho de la rama principal Iga? En el mejor de los casos, permanecería como una sirvienta atada entre dos amos, el Hokage y la rama principal, forzada a maniobrar con cuidado entre ellos por migajas de libertad, pero sin romper nunca su jaula. Hiruzen era demasiado tacaño, demasiado calculador. Incluso si quisiera ayudar, carecía tanto de la voluntad como de la influencia para actuar. Podría usar el sombrero del Hokage, pero la historia ya lo había demostrado. Ryusei estaba seguro de que ya sabía más sobre su situación de lo que Hiruzen jamás podría saber. Peor aún, Hiruzen era exactamente el tipo que podría algún día sacrificarla si eso hacía más fácil matar a Ryusei o silenciar a un testigo inconveniente de manera más efectiva. Depositar esperanza en él, incluso esperanza insincera, era una tontería. Pero Ryusei nunca le diría eso ahora. Este no era el momento ni el lugar todavía. Tenía que ir despacio con ella, como siempre había estado haciendo. Capítulo 63. Un regalo que no debería existir. Por eso Ryusei ya había creado una barrera sensorial a unos pocos pies de donde él y Kanae estaban sentados. No era descuidado. Sabía exactamente dónde estaba, y aquí, incluso las paredes tenían oídos. Por eso evitó mencionar cualquier cosa demasiado sensible. Cuando sí hablaba de algo, como el vínculo natural de su linaje con la liberación Yan, bastante inofensivo en la superficie, activó la barrera. Era su logro más reciente, dominado recientemente, y encubrió el espacio con patrones de chakra falsos. Una combinación de ninjutsu de detección y barrera, como muchas variantes similares en la serie original. Cualquiera que intentara sondear el interior con chakra solo encontraría estática, nada real. Por supuesto, el oído era otro asunto. Pero Ryusei ya había barrido el área con su propia percepción sensorial y confirmó que no había un alma cerca, ni siquiera dentro del alcance de la escucha potenciada con chakra. Mientras tanto, en la superficie, realmente nada había cambiado. Pasaron minutos con Ryusei todavía inclinado hacia adelante, su mano cálida contra sus ojos, su voz un ritmo constante de puñadas a medias coquetas y a medias burlonas. La cara de Kanae ardía de rojo, temblando de vergüenza, no solo por el flujo de chakra Yan, sino por la manera en que él se negaba a detenerse. Llevaba esa misma sonrisa de ojos entrecerrados y gentil todo el tiempo, como si estuviera disfrutando cada segundo de su incomodidad. Finalmente, ya no pudo soportarlo más. Con un golpe afilado, apartó su mano. Sus ojos todavía acuosos se abrieron de golpe, destellando con irritación. ¿Cuánto tiempo planeas seguir con esto? Ya está curado. Para demostrarlo, activó su Byakugan, con las venas destacándose mientras sus ojos pálidos brillaban. La intención era clara. Intimidarlo, ahuyentarlo, hacerlo retroceder. Pero Ryusei solo esbozó una sonrisa burlona, ladeando la cabeza como si la admirara. Hermosa, dijo simplemente, sin siquiera fingir otra cosa. Venas y todo. Realmente no deberías hacer que eso parezca tan etéreo si no quieres que la gente te mire. Kanae se congeló, con el calor subiéndole a la cara de nuevo. Apretó la mandíbula, a punto de replicar, cuando sus ojos se deslizaron hacia el tenue destello en el aire. Se dio cuenta, con su visión, de que había una barrera sensorial rodeándolos. ¿Tú configuraste esto? Murmuró, con sospecha cortando su voz. Ryusei rió suavemente. Por supuesto. No pensabas que tendría este tipo de conversación al descubierto, ¿verdad? Incluso las paredes tienen oídos aquí. Pero ahora, su sonrisa se amplió más, solo tú y yo podemos escucharme provocarte. Sus labios se apretaron, insegura de si debería estar inquieta o algo más. Luego el tono de Ryusei cambió, solo levemente. De todas formas, en serio esta vez. Planeaba darte estas. Metió la mano en su chaleco y, con un soplo de chakra, liberó un rollo. Con movimientos practicados, lo desenrolló, revelando dos conjuntos de notas ordenadas, uno sobre acondicionamiento corporal, el otro sobre el control del chakra de liberación Yang. Kanae parpadeó, con sorpresa parpadeando en su rostro. Luego la culpa se coló de nuevo, pesando en su pecho. Miró el rollo, luego a él, y finalmente levantó una ceja. Lo sabías, ¿verdad? Que ya había comenzado a aprender ninjutsu médico. Ryusei ni siquiera vaciló. Por supuesto. Te espié.
Su sonrisa entrecerrada se curvó en diversión, sin un ápice de vergüenza en su voz. Sus mejillas se encendieron. Tú. Pero él solo se encogió de hombros, hablando con ese mismo tono casual, aunque sus palabras eran más afiladas de lo usual. Llevo mucho tiempo planeando darte esto. El problema es que eras como un bloque de hielo que me mordería si preguntaba. Así que esperé. Tomé la oportunidad ahora en cambio. Su expresión se suavizó apenas un poco mientras deslizaba el rollo más cerca de ella. No tengo ningún otro propósito aquí, Kanae. Solo ayudar. Realmente creo en tu talento. Aprenderás esto más rápido de lo que crees. El corazón de Kanae se retorció de manera extraña. Emociones complicadas brotaron mientras su Byakugan se posaba en él, captando micromovimientos que otros pasarían por alto. Era sincero. Verdaderamente sincero. Se sentía ajeno. Personas habían elogiado su talento antes, sí, pero siempre de la misma manera. Atribuyéndolo a su clan, su sangre, su Byakugan. Las palabras de Ryusei eran diferentes. Se refería a ella. Creía en su capacidad para dominarlo. Por alguna razón, eso la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Los dedos de Kanae se posaron sobre el rollo antes de que finalmente se diera con un pequeño suspiro. Lo tomó, con los ojos vueltos hacia un lado. Lo aceptaré. Pero no esperes que te agradezca. Tú decidiste entregarlo, así que es tu responsabilidad. Su tono intentó la frialdad, pero vaciló, un leve temblor en su voz delatándola. Sabía por dentro que esta no era la única manera en que Ryusei la había alentado. Durante los últimos meses, Kanae lo había visto hacer lo que nadie más podía. Desafiar las probabilidades apiladas en su contra, una y otra vez. Sobreviviendo esquemas urdidos por todo el aparato superior de la aldea, regresando de batallas donde debería haber muerto. Cada vez, se encontraba admirándolo un poco más, aunque nunca lo permitió mostrarse en su rostro. Parecía lo que ella deseaba poder ser. Alguien rompiendo cadenas, alguien que escupía en la cara del propio destino. Sin darse cuenta, había comenzado a apoyarlo en silencio. Incluso lo usó como motivación. Ver a Renjiro crecer junto a él con ese enfoque implacable en la liberación de Rayo también la había empujado a ella. Se exigió a sí misma a través de noches sin dormir, refinando su Byakugan hasta dominar los 128 palmas e incluso el puño de vacío, dando un salto adelante en fuerza hasta que se encontró en el nivel de Chunin alto. Ya no tan por detrás de ellos. Incluso comenzó con las artes médicas, decidida a labrarse su propio siguiente paso. Pero lo que quizás no se dio cuenta era que, como los Uchiha, los ojos de los Iga eran tocados por las emociones. No tan extremo, no tan volátil, pero todavía influenciado en pequeña medida, su jutsu todavía fortalecido por sentimientos profundos adentro. Y ella ya tenía sentimientos por él. Lo sabía e incluso se lo admitió a sí misma justo ahora. Admiración, real y genuina. Sentimientos entre una chica y un chico. Y sin embargo, incluso con esa admisión, nunca podría desviarse de su misión. Ni entonces, ni ahora. Sus caminos eran diferentes. Estaban destinados a nunca caminar lado a lado en esta vida. Ella tenía su propio camino, así como él tenía el suyo. Todo lo que podía hacer era orar por él en silencio, que continuara resistiendo, que continuara sobreviviendo a lo imposible, que continuara creciendo fuerte, lo suficiente para un día amenazar a los que lo encadenaban. En cuanto a ella misma, intentaría hacer lo mismo. Pero en su corazón, sentía el peso de la inevitabilidad. Incluso si quisieran, el destino nunca les permitiría estar verdaderamente juntos mientras sostuvieran las cartas que les habían sido repartidas. Así que enterró esas emociones más profundo. Podía animarlo silenciosamente, desde las sombras, en el mejor de los casos. Sin embargo, incluso mientras se decía eso, una pregunta persistía en el fondo de su mente, una pregunta que la helaba cada vez que surgía. ¿Y si su próxima misión lo involucraba más directamente? ¿Y si la orden no era solo monitorear, sino terminar con él? No sabía qué haría. Y no se atrevía a imaginar lo que significaría cuando llegara ese día. Mientras tanto, Ryusei sintió el aura de ella cambiando. El calor que había mostrado un momento atrás había desaparecido, tragado de nuevo por esa oscuridad pesada que siempre cargaba, y más. Si la presionaba demasiado ahora, solo se volvería en su contra. Ella no estaba en el estado correcto en este momento. Y la poción mágica que acababa de darle se estaba disipando lentamente. Así que no la provocó más. En cambio, dejó escapar un suspiro tranquilo, con la expresión ilegible, y respondió a sus últimas palabras con algo vago, casi misterioso, justo suficiente para quedarse en su mente. Un talento como el tuyo no debería pudrirse en una jaula para siempre. Un día, entenderás por qué te di eso.
Luego, sin esperar una respuesta, se giró y se fue. Un rato después, Ryusei se había quedado dormitando en el rincón del campamento, con los brazos doblados detrás de la cabeza, la mente derivando lo suficiente para recargarse. Su campo sensorial, sin embargo, nunca dormía. Había sido perfeccionado hasta la precisión durante los meses pasados, su subconsciente sintonizado con el más tenue cambio en las firmas de chakra. Por eso sus ojos se abrieron de golpe al instante. Su cuerpo se movió antes de que el pensamiento lo alcanzara del todo, la mano rozando un kunai por hábito. Okabe se acercaba hacia él a paso rápido, con el rostro tenso, y flanqueándolo había varios operativos de robot, con máscaras en blanco e idénticas. Su chakra era afilado, disciplinado, pero Ryusei podía sentir la leve agitación bajo la superficie. Se incorporó lentamente, entrecorrando los ojos. Vaya manera de arruinar una siesta, murmuró entre dientes. Capítulo 64. La trampa de Root oculta en las órdenes. La barrera de chakra de Root alrededor del campamento se había agitado violentamente. Docenas de firmas afuera, no, más que docenas, rozando el perímetro. Primero exploradores enemigos, y detrás de ellos algo más pesado. La mandíbula de Ryusei se tensó. No había manera de equivocarse. Estaban siendo atacados. Okabe no perdió tiempo. Levántate. La guarnición está siendo golpeada. Los refuerzos se mueven hacia las murallas, necesitamos reagruparnos. Detrás del capitán, uno de los operativos de Root movió la cabeza hacia el sector sur del campamento. Shinobi enmascarados. Múltiples escuadrones. Ya golpearon los puestos exteriores. No resistiremos mucho si rompen la segunda línea. Ryusei se levantó, sacudiendo el polvo de su chaleco, con la expresión calmada pero calculando por dentro. Por fin, pensó, han decidido hacer su movimiento. Las primeras explosiones resonaron desde la línea de árboles del sur, crujidos afilados de tierra y fuego que sacudieron las paredes de madera de la guarnición. Los gritos siguieron, el choque del acero contra el acero, el caos familiar de la batalla floreciendo afuera. Pero esto no era solo otra escaramuza fronteriza. Ryusei podía sentirlo en el aire, la enorme cantidad de firmas de chakra presionando sobre ellos como una marea. Su campo sensorial contó y clasificó rápidamente. Más de 100 presencias hostiles, quizás cerca de 150. Coordinadas, disciplinadas, moviéndose en escuadrones. Kusagakure. Su equivalente del Ambu, si es que podía llamarse así, estaba en la vanguardia. Ryusei sintió la diferencia en calidad al instante. La mayor parte de la fuerza era de nivel Chunin, de nivel bajo a medio, rápida y precisa en sus movimientos, pero careciendo del peso pesado de la intención asesina que los verdaderos veteranos cargaban. Sus capitanes eran más fuertes, de Chunin alto a Chunin bajo, pero todavía nada comparado con las unidades élite de Konoha. Sin embargo, los números importaban. Números y coordinación. Y en el centro de todo había una presencia que empequeñecía al resto, firme y refinada, cortando a través del caos como una hoja desenvainada. Un comandante Chunin élite. No solo competente, de primer nivel, el tipo de shinobi que podía enfrentarse cara a cara con cualquiera por debajo de los monstruos de rango S. Así que esa era su apuesta. Kusagakure había lanzado sus colmillos ocultos al descubierto, 150 operativos bajo el mando de un solo comandante élite, decididos a arrasar este puesto avanzado. No es una redada, pensó Ryusei con sombría seriedad mientras el suelo volvía a temblar. Es una erradicación. Okabe ladró órdenes, afiladas y concisas. Los equipos de Root se separaron de inmediato, escuadrones de 5 hombres moviéndose como un mecanismo de relojería para reforzar las murallas. El destacamento del Ambu se dispersó para formar zonas de eliminación, un capitán enmascarado ya levantando barreras defensivas. Los refuerzos veteranos, Chisaaki Michi, Sumi Yukino, Shinkui y Heki Sanori, se movieron con calma y disposición, sus chakras brillando como faros contra el mar de enemigos. Justo entonces, la voz de Okabe cortó a través del caos, afilada y autoritaria. Nishida. Sector sur, muévete. Los ojos de Ryusei se entrecorraron. Por supuesto. Una vez más, estaba siendo enviado directamente a la posición más peligrosa, el punto más débil en sus defensas, donde la presencia enemiga era más pesada. Podía ver por qué. Los operativos de Root se agrupaban cerca de Okabe, murmurando actualizaciones, sus susurros sin duda alimentándole informes de dónde era mayor la presión. Y convenientemente, era exactamente ahí donde estaban lanzando a Ryusei. Negarse no era una opción. Con Root vigilando desde todos los lados, Okabe podía forzarlo fácilmente, y la desobediencia aquí solo lo marcaría para la muerte más rápido. Bien, pensó Ryusei con frialdad, forzando una sonrisa burlona en su rostro.
Recordaré esto. Corrió hacia el sector asignado. Allí, la situación era tan mala como sus sentidos habían advertido. Aproximadamente 30 operativos enemigos presionando, una mezcla de Chunin bajo hasta Chunin bajo, moviéndose con la despiadada coordinación de Kusagakure. Contra ellos solo había 12 shinobi de Konoha, y la distribución no era suficiente. La calidad no podía cubrir la brecha en números. Ryusei supo de un vistazo que apenas se sostenían. Pero este era su campo de batalla ahora. Ryusei se lanzó a la refriega sin vacilar, media docena de clones de sombra brotando a su alrededor. No desperdiciaría chakra en jutsu llamativos todavía. No, esta batalla se prolongaría, y el peligro los acecharía durante horas, quizás. Necesitaba cada gota de chakra que pudiera ahorrar. Por eso sus clones peleaban con puños, pies y kunai, taijutsu puro, nada más. Aún así, la presión era pesada. Estos no eran mercenarios al azar o genin novatos. Eran la organización de misiones especiales tácticas de Kusagakure, análoga al Anbu de Konoha. Kusa era una de las más fuertes de las aldeas shinobi menores. Lo que verdaderamente separaba a los operativos de Kusagakure de los mercenarios errantes no era solo la disciplina, sino la técnica. Empleaban liberaciones elementales apropiadas, control de chakra, flujos de armas y potenciaciones físicas, todo ejecutado en un nivel más alto de lo que las espadas contratadas podrían esperar. Pero incluso así, Kusagakure carecía de la columna vertebral de poderosos clanes de Ijutsu o linajes de Kekko y Genkai. Esos tipos de linajes habían sido absorbidos desde hace mucho por las aldeas más grandes durante la era fundacional del sistema de aldeas ocultas. La mayoría habían gravitado hacia Konoha, atraídos por su prestigio y la promesa de seguridad bajo gigantes como los Senju Uchiha. La mayoría de los shinobi de Kusa aquí peleaban con combate cuerpo a cuerpo brutal y armas, pero muchos podían tejer transformaciones de naturaleza, aplicar flujo de chakra, o sacar jutsu únicos. Su coordinación era ajustada, amplificando su amenaza más allá de sus rangos individuales. El choque se convirtió en una tormenta de acero y chakra. Kunai y shuriken cruzaban el aire en diagonales, chispas brillaban cuando las hojas se encontraban, los clones estallaban en humo, la sangre salpicaba en arcos, las liberaciones elementales detonaban y se contrarrestaban en rápida sucesión. La refriega era caos, sombras y luz superponiéndose en un ritmo letal. Con la llegada de Ryusei, la línea se estabilizó. Por un momento, el impulso volvió al neutro por un tiempo. Atravesó a un enemigo con un golpe preciso, sus clones manteniendo a los otros enredados, y su mente siguió trabajando incluso mientras su cuerpo peleaba, calculando, analizando, ya dando forma a un plan para presionar hacia adelante antes de que llegaran más refuerzos. Fue entonces cuando sus instintos gritaron. Peligro, afilado, abrumador, se acercaba desde el flanco, a solo unos bloques de distancia. En ese preciso momento, estaba inmovilizado, su cuerpo real momentáneamente bloqueado por dos oponentes presionando con fuerza. Y desde el lado llegó algo extraño. No fuego, no rayo, ni siquiera genjutsu, era una oleada flotante de energía, inquietante, fuera de lugar, apuntada directamente hacia él. Los ojos de Ryusei se abrieron de par en par. Quien lo lanzó sabía exactamente cuál de las figuras era su cuerpo real. No habían golpeado al azar. Habían estado esperando. Y los únicos que podrían haber conocido su verdadera posición eran los que lo habían visto justo antes de que se dividiera en clones. Eran los únicos que podrían haberlo realizado si habían prestado suficiente atención en ese momento. Los operativos de Root siguiendo a Okabe. O al menos alguien de entre ellos. Su pecho se tensó, un frío reconocimiento lavándolo. Traición, de nuevo. La trampa era demasiado limpia, demasiado precisa. Y por un instante fugaz, mientras el ataque surcaba hacia él, sintió una ola de déjà vu, igual que ese momento hace 5 meses, cuando un extraño jutsu había capturado su mente y había despertado por primera vez en este cuerpo. Capítulo 65. Cuando los rayos desgarran el alma, los dientes de Ryusei se apretaron mientras sus instintos gritaban. En el instante en que ese extraño disparo en forma de rayo surcó hacia él, abrió la primera compuerta de golpe. Su cuerpo se disparó en movimiento, con los músculos acelerando mientras se difuminaba hacia un lado, esquivando el ataque por el ancho de un cabello. La energía no era chakra ordinario. Se sentía más pesado, más extraño, entretejido con algo que apestaba tanto a chakra como a alma. Aterrizó, deslizándose por la tierra, pero sus sentidos se sacudieron de nuevo. Enemigos que justo habían estado trabados en combate con operativos de Ro de repente cambiaron. Sus movimientos se volvieron huecos, vacíos. Y luego, como si fuera una orden, tanto ellos como los shinobi de Root se volvieron contra él juntos, saltando para encerrarlo. Un segundo rayo atravesó el aire, más rápido que el primero.
Ryusei tensó cada músculo, llevó el rayo a sus piernas, y se lanzó hacia adelante, girando mientras ambos puños descargaban golpes de serpiente enroscada, perturbando a los enemigos que intentaban inmovilizarlo mientras apenas se escapaba del rayo de nuevo. El flujo de rayo incompleto en sus músculos le dio justo el suficiente impulso para mantenerse por delante. Pero no se detuvo. Sus ojos se deslizaron hacia la fuente, y lo vio. Uno de los operativos de Root, previamente enmascarado e inofensivo a primera vista, el tipo que no mirarías dos veces. Excepto que ahora sostenía algo que parecía una ballesta forjada con chakra, brillando con esos mismos rayos inquietantes. En el momento en que un disparo fallaba, la energía rebotaba de vuelta al arma como una cuerda, luego disparaba de nuevo al instante. El ritmo era despiadado. La mandíbula de Ryusei se tensó. Entonces eres tú. Y peor aún, algunos de los shinobi de Kusagakure cercanos lo atacaban de la misma manera hueca y distraída. Sus firmas de chakra se sentían distorsionadas, jaladas por alguna voluntad externa. Controladas. Eso lo sé yo. Quedarse aquí, dentro de la refriega, era suicida. Si este operativo de Root enmascarado podía apoderarse de más cuerpos a la vez, Ryusei sería abrumado antes de tener siquiera la oportunidad de contraatacar. No desperdició un segundo considerando si atacar primero a la fuente. Todavía no. La prioridad era clara. Escapar de la caja de muerte, sacar la pelea de allí, y vivir. Ryusei saltó hacia atrás, pero el suelo delante de él de repente brilló con peligro, trampas cargadas con esa misma energía extraña, previamente disfrazadas de rocas, esperando detonar. Sus sentidos gritaron una advertencia justo a tiempo. Abortó su escape, forzado a detenerse a mitad de paso. El retraso fue suficiente. Múltiples rayos en forma de flechas esta vez, del largo de un torso, brillando con esa espeluznante fusión de chakra y alma, llovieron sobre él. Los shinobi enemigos se abalanzaron, apretando el círculo. Y en el centro de todo estaba ese operativo de Root. Una mano formaba la ballesta, conjurando y disparando esos rayos, mientras la otra mano dirigía el movimiento como un director orquestando a sus marionetas. Ryusei empujó su cuerpo al límite, su detección y velocidad permitiéndole esquivar una andanada tras otra. Pero incluso con la primera compuerta abierta, no podía esquivarlos todos. Un rayo lo rozó. Al instante, su mente tambaleó. Miles de pensamientos ajenos se estrellaron en su cabeza, como un tornado desgarrando su conciencia. Su visión se fracturó, su percepción difuminándose. Pero su poder espiritual, refinado, afilado, endurecido por su propia transmigración, resistió. Trastabilló, con la respiración agitada, desviando apenas un par de golpes de kunai, forzando a su cuerpo a moverse por pura voluntad. Luego dos rayos más lo alcanzaron. Esta vez, casi se desplomó. Su pecho jadeaba mientras una sensación corrosiva e invasiva se extendía más profundo. No era solo su cuerpo bajo ataque. Su propia alma estaba siendo roída, detonada pieza por pieza. Su mente gritó en alarma. Entendió en un destello. Partes del chakra y el alma del enemigo ya se habían forzado dentro de su cerebro, pudriéndose allí como fragmentos ajenos. Era vida o muerte. A su alrededor, una docena de shinobi se cerraban, con las hojas listas para terminarlo. La conciencia de Ryusei colgaba de un hilo. Cometí un error, pensó amargamente. El sudor corría por su rostro. Demasiado descuidado. Creía ser intocable para el genjutsu, pero ¿qué diablos es esto? Se enorgullecía de la precisión, de la perfección, de nunca dejar que los huecos se escaparan. Sin embargo aquí, había ignorado advertencia tras advertencia, se había dejado acorralar. Pero los errores eran inevitables. Lo sabía mejor que nadie. La diferencia entre morir y vivir era si aprendías lo suficientemente rápido para adaptarte antes del golpe final. Sus dientes rechinaron. Su cuerpo se estremeció. Luego, en el crisol de la supervivencia, dos cosas ocurrieron a la vez. Primero, tuvo una brillante percepción repentina y forzó el chakra de liberación yin, con el que había incursionado un poco antes, hacia los tenketsu de su cerebro, inundando sus vías espirituales. La liberación cruda que había despertado y con la que solo había jugado antes, unos meses atrás, ahora cristalizó en una defensa improvisada, una vez que no quedó ninguna otra opción. Los fragmentos ajenos dentro de él fueron expulsados, su conciencia protegida por su propia voluntad. Segundo, sus piernas chispearon. El chakra de rayo brilló, caótico pero ordenado, fundiéndose completamente en el flujo de su cuerpo. En ese instante, la técnica que solo había estado rodeando finalmente encajó en su lugar. Su paso del cuerpo con rayo. Completo. Juntos, los dos avances se estrellaron en la realidad. Su mente se aclaró de golpe. La neblina se levantó.
La corrosión del alma retrocedió. Y su cuerpo, sus piernas, ahora eran tan rápidos que la siguiente andanada de rayos no pudo alcanzarlo. Se difuminó, desapareciendo de la caja de muerte en un chasquido de luz, reapareciendo golpeado pero vivo, con un kunai enterrado en su costado, sangre goteando por su brazo. Pero vivo. En ese latido desesperado, había creado tanto una nueva técnica defensiva contra el genjutsu invasivo como completado su paso del cuerpo con rayo. Logros que la mayoría de los shinobi podrían llamar el trabajo de toda una vida, arrancados a la existencia por puro instinto de supervivencia. Ryusei no perdió tiempo. Dos técnicas de rango B, una de fuego, una de rayo, brotaron de sus manos en rápida sucesión, estrellándose contra los shinobi agrupados y forzándolos hacia atrás, rompiendo su cerco. El repentino estallido de llamas y corriente crepitante abrió espacio a su alrededor, dispersando a los enemigos y comprándole espacio para respirar. Al mismo tiempo, retiró varios de sus clones de sombra que habían estado dispersos por la refriega, atrayéndolos de vuelta a la formación. Más humo estalló mientras volvió a invocar clones frescos, y estos se lanzaron hacia adelante como una marea, presionando al enemigo y enmascarando su movimiento. El propio Ryusei no retrocedió. Corrió directamente a través del hueco que había abierto, con los ojos clavados en el operativo de Root enmascarado que casi lo había matado. Capítulo 66. Ryusei rompe la trampa. Yamanaka. Los ojos de Hunsaku se abrieron de par en par mientras veía al chico forzar la corrupción fuera de sí mismo, no de uno, sino de 3 impactos directos exitosos. Cada flecha había golpeado limpiamente, directamente, a quemarropa. Y sin embargo su objetivo seguía de pie. Eso nunca había ocurrido antes. Ni una sola vez. ¿Cómo es esto posible? Un impacto directo, 3 impactos directos. Su técnica no era un arte de clan ordinario. Era su obra maestra, el pináculo de todo lo que había retorcido de los principios Yamanaka con su propio talento y experiencia. Arte secreto Yamanaka. Flecha vinculante del alma. Un constructo espiritual con forma de ballesta, disparaba pernos de chakra entretejidos con fragmentos de su propia alma. Cada flecha cargaba no solo innumerables pensamientos sino liberación yin corrosiva, detonando dentro de la mente de la víctima. Un ningenjutsu que también involucraba una transformación de forma del chakra. No eran solo ilusiones de genjutsu. Desgarraban la propia energía espiritual del objetivo. Los pensamientos se dispersaban, los instintos eran secuestrados, los comandos implantados. Las víctimas se paralizaban, se volvían contra sus aliados, o se convertían en marionetas, aunque fuera brevemente. Las flechas vivían en sus manos, capaces de ser recordadas, redirigidas, circulando como pernos inteligentes hasta encontrar su marca. Cada flecha cargaba un fragmento de su propia alma, plagado de corrientes explosivas de pensamientos y comandos en capas, una tormenta de configuraciones contradictorias destinadas a sobrecargar y confundir la mente del objetivo. La transformación de forma del chakra daba a los fragmentos su forma de ballesta y rayo y velocidad, mientras la liberación yin suministraba la corrosión y la detonación, royendo tanto el cerebro como el espíritu. El propio Danzo lo había elogiado. Con buena razón, esta era una técnica tan cercana al rango S como las artes Yamanaka podían alcanzar. Y sin embargo aquí estaba fallando. Hunsaku todavía podía sentir el precio que exigía. 3 fragmentos de su propia alma esculpidos, el chakra ya adelgazándose, su cabeza resonando con el retroceso. Su cuerpo temblaba con el familiar retroceso. Había pagado el costo, desatado la fuerza completa de la flecha, y aún así, Ryusei lo atravesó. No tenía ningún sentido. Apenas medio año atrás, desde kilómetros de distancia, Hunsaku casi había aplastado el cerebro del chico a través de nada más que una liebre y un genjutsu de nivel inferior a larga distancia. Eso fue cuando el chico apenas había sido una molestia, alguien cuya existencia podía borrarse a placer. Pero ahora, golpeado 3 veces por algo mucho más fuerte, a quemarropa, todavía se movía. Todavía resistía. La mandíbula de Hunsaku se tensó, con los labios secos. Su firma de chakra parpadeó con tensión, su mente se sentía partida por el retroceso, y por primera vez en años, la duda se coló en él. La inteligencia estaba equivocada. Esto es una locura. ¿Cómo pudo haber crecido tanto desde la última vez? Todo había ido de acuerdo al plan, al menos, debería haberlo hecho. El chico nunca sospechó nada. Hunsaku se había infiltrado en las filas disfrazado como un operativo ordinario de Root, con su cuerpo envuelto en el mejor equipo de camuflaje sensorial de Root, mezclándose perfectamente con los refuerzos como si hubiera sido asignado allí desde siempre. Una vez dentro, esperó. En el momento en que el caos alcanzó su pico, tomó el control.
Técnicas Yamanaka estándar, su danza de perturbación mental, se entretejieron a través del campo de batalla, retorciendo a varios operativos de Kusagakure en marionetas. Al mismo tiempo, coordinó telepáticamente con los operativos de Root a su lado, sincronizando sus golpes para que ellos y el enemigo confundido descendieran sobre Ryusei todos a la vez. La trampa estaba en capas. Las flechas vinculantes del alma incrustaron sus fragmentos dentro de Ryusei, no solo corroyendo su mente sino también permitiendo a Hunsaku vislumbrar destellos de intención, indicios del próximo movimiento del chico. Ese solo vislumbre fue suficiente para aterrizar 2 disparos más en su sesión. Incluso el campo de rocas había sido sembrado con trampas disfrazadas, ráfagas de chakra almacenado esperando explotar para bloquear cualquier retirada. Debería haber sido perfecto. Incluso si por algún milagro el primer golpe no lo derribaba, el segundo o tercero seguramente lo harían. Eso era lo que la lógica y los años de experiencia decían. Entonces, ¿por qué Ryusei seguía de pie? Porque él, de entre todos, ahora corría directo hacia él. La mandíbula de Hunsaku se tensó. Era un Chunin élite. Uno de los tipos más peligrosos con los que lidiar, no por la fuerza bruta, sino porque el engaño era su campo de batalla. Y sin embargo aquí estaba, desconcertado. Se sentía como un déjà vu. 5 meses atrás, había fallado similarmente cuando fue ordenado a asesinar a este mismo chico a través de una liebre prestada. Ese fracaso le había costado su ascenso. La furia de Danzo había sido afilada, y por un tiempo, Hunsaku había estado seguro de que su carrera había terminado. Pero se abrió camino de regreso, asegurando la estabilidad en la frontera noroeste, manteniendo neutrales a la hierba y la cascada con maniobras inteligentes, ocultas y sombrías contra el Ambú de Iwa. Sus esfuerzos habían sido tan efectivos que Danzo le prometió el título de comandante adjunto, segundo solo detrás del tipo Aburame dentro de Root, de nuevo. Un título que lo significaba todo para él. Y sin embargo, una vez más, todo estaba siendo descarrilado por este único chico. Esta vez, la orden había sido diferente. Eliminar a Ryusei directamente, durante el caos de un ataque de Kusagakure. Sin más manos prestadas, sin elaborado proxy, derribarlo limpiamente en el campo. Danzo estaba seguro de que tendría éxito. ¿Cómo no podría? Ryusei ni siquiera había sido Chunin por demasiado tiempo, y en ese entonces, una versión menor de la técnica de Hunsaku casi había frito su cerebro a través de una liebre. El propio Hunsaku había estado seguro. Incluso había trabajado silenciosamente con Okabe para asegurarse de que Ryusei fuera enviado al sector más peligroso. Pero el disfraz, la trampa, el momento, esas eran sus propias contribuciones. La orden de Danzo tenía que permanecer secreta, incluso de los oídos del Hokage. Por eso Hunsaku golpeó rápido y fuerte, apuntando a terminar con ello antes de que nadie notara. Matarlo, borrar los recuerdos de los espectadores que no eran de Root, con su fuerza y técnica. ¿Quién creería a los shinobi de Kusagakure si hablaban de otra manera? Pero ahora la situación se estaba espiralizando. Ryusei estaba recordando clones, llamando la atención. Los shinobi de Konoha se daban cuenta de que algo estaba mal, de que los suyos chocaban entre sí. La ventana se cerraba. Y Hunsaku, por segunda vez, sintió el suelo inclinarse bajo sus pies a causa de este mismo objetivo. Ryusei cortó a través del caos como un joven tigre suelto de su jaula, con los pasos de impacto explotando bajo sus pies. Los operativos de Root que intentaban proteger a su comandante fueron lanzados a un lado, dispersados como hojas, antes de que saltara más allá de ellos en un solo impulso. Su talón cayó aplastando en un golpe de talón Senju, con la tierra temblando bajo el golpe. Los objetos temblaron, los escombros llovieron, e incluso los shinobi experimentados tambalearon por la onda de choque. El rostro de Hunsaku se torció. Tenía la ventaja a distancia, pero aquí, al alcance del brazo, era débil. Sus manos temblaban mientras manifestaba algunos pernos más de su ballesta espectral, chillando hacia Ryusei. Ryusei esbozó una sonrisa burlona, dejando que la flecha de luz lo golpeara de frente, solo para disolverse inofensivamente contra su defensa recién forjada, Liberación Yin. Bastión interior. Mientras esquivaba a los demás en el aire. La técnica, cuando se activaba, despejaba los caminos de chakra alrededor de su cerebro con una corriente de barrido mientras levantaba un escudo constante que protegía al alma misma a través de muchas corrientes pasivas más pequeñas. La mente era la puerta al alma, y la suya ahora estaba cerrada con llave, la claridad y la protección fusionadas en una. Si hubieras huido, quizás podrías haberte escapado. Pero sigues disparando, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? El sudor resbaló por las sienes de Hunsaku. Apenas rodó a un lado, el golpe de talón aplastando la piedra donde había estado.
Sus operativos se dispersaron, sacudidos por la explosión. Ryusei se enderezó, con la sonrisa calmada de ojos entrecerrados curvándose más afilada. Yamanaka, ¿eh? Trucos inteligentes. Fuiste tú de hace 5 meses, ¿verdad? He estado esperando conocerte de cerca. La última vez, enviaste una liebre. Esta vez viniste tú mismo. Un error. Capítulo 67. Un golpe que sacude el tablero. La mandíbula de Junsaku se tensó, pero el sello en su lengua bloqueó sus palabras. Intentó formar un sello de manos, pero el pie de Ryusei aplastó su muñeca contra la tierra antes de que el sello pudiera formarse. No puedes hablar, no puedes explicarte, ni siquiera puedes suplicar, continuó Ryusei con ligereza, como si hiciera una charla casual. Roed debe ser un lugar tan divertido para vivir. Poseído en cuerpo, mente, e incluso en tus últimas palabras. Dime, cuando cierras los ojos, ¿sueñas con la libertad o solo con la correa de Danzo? El rostro de Yamanaka se torció de rabia, con las venas hinchadas mientras luchaba inútilmente. Sus ojos ardían, pero ningún sonido escapó de él. Ryusei se agachó, colocando una mano en su mejilla como si lo consolara, aunque su sonrisa se mantuvo afilada. Casi freíste mi cerebro una vez. 3 veces hoy, de hecho. Para la mayoría de las personas, eso sería imperdonable. Para mí, bueno, te perdono. ¿Por qué tengo el privilegio de matarte yo mismo? Junsaku se retorció con más fuerza, su constructo de ballesta chispeando una última vez. Ryusei estrelló su talón en su muslo, destrozando el hueso, y se inclinó más cerca, con la voz bajando a un susurro. Danzo. Hiruzen. Y todos los demás por debajo de ti. No te preocupes, todos se alinearán en turno. Los ojos del Yamanaka se abrieron de par en par, con las pupilas temblando, y luego la luz se apagó cuando la palma de Ryusei estalló con chakra y le quebró el cuello limpiamente. El silencio siguió. Ryusei se levantó, sacudiéndose las manos, casi refrescado. Por primera vez desde que despertó en este mundo, no estaba solo corriendo o escondiéndose. Se había dado la vuelta y había mordido de regreso. Se sentía bien. Brutal, simple, honesto. Como dejar respirar por fin a la bestia en su pecho. Sus labios se curvaron de vuelta a esa sonrisa demasiado gentil mientras regresaba hacia el caos de la batalla, una bestia apenas encadenada de nuevo. Sabía que todavía no había terminado y que tendría que lidiar con las consecuencias a continuación. Ryusei sabía que la única razón por la que había sobrevivido de nuevo era porque el enemigo no tenía idea de cuánto había crecido su defensa de Genjutsu desde aquella vez. Si acaso, probablemente creían lo contrario, que el Genjutsu era su punto débil, algo a explotar. Quizás por eso Danzo envió al mismo hombre de nuevo, solo bajo diferentes circunstancias. Típico de él. Probablemente pensando que podía forzar cada problema a través de la pura agresividad. Para ellos, todavía era el chico que casi se desplomó bajo un solo ataque meses atrás. Pero en verdad, Ryusei también se había sobreestimado un poco. No era intocable en esa área, como acababa de serle recordado. Sin embargo, al menos había corregido su error a tiempo. Había practicado la liberación yin de lado, incluso solo un poco, antes de esto. Eso, combinado con la mentalidad correcta en el momento, le dio el destello de inspiración que necesitaba en ese segundo partido entre la vida y la muerte. Sin ello, ya habría terminado. Junsaku era mucho más fuerte que el Junin de Yogakure al que Ryusei se había enfrentado antes. Su técnica tampoco era solo Genjutsu. También era Nin Genjutsu. Sin embargo, era mucho más potente, más engañosa, más versátil. Podía disparar múltiples disparos, ajustarlos en el aire, establecer trampas en capas, y encadenarlos con otras ilusiones. Su control en el campo de batalla estaba a años luz por encima. Ni siquiera podían compararse. Ese Junin de Yogakure era una mera sombra. Este Yamanaka era la cosa real. Dejando de lado a algunos Uchiha, quizás ya era el usuario de Genjutsu más fuerte del mundo. Solo los veteranos con Sharingan de 3 Tomoe, siendo también especialistas que vivían y respiraban el Genjutsu, podían rivalizar con él. Y sin embargo Ryusei había resistido. Eso solo le decía algo. El límite de su resistencia, sintió, ya no era la técnica de Genjutsu promedio del Sharingan, incluso si era ejecutada por un usuario del Manjeki. Solo las habilidades raras y especiales del Manjeki como el propio Tsukuyomi podrían todavía abrumarlo. Cualquier cosa menor, creía, podía romperla. Sin embargo, si tuviera el Byakugan, incluso las ilusiones del Manjeki probablemente podrían ser expulsadas, pensó Ryusei, con su confianza en alza. Su energía espiritual ya era más fuerte que el promedio, y su percepción sensorial externa e interna mejor que el promedio.
Y ahora también había forjado una poderosa defensa de liberación Yin, algo que podía absorber y desenredar el genjutsu de frente. Por eso se sentía tan seguro. Era una combinación perfecta contra cualquier usuario de genjutsu. Primero, los forzaba a poner mucho más esfuerzo si querían atraparlo. Segundo, incluso si tenían éxito, era mucho mejor notando cuando lo golpeaba. Y tercero, una vez que lo captaba, podía disiparlo mucho más fácilmente que antes. En verdad, antes de esta pelea, no podía medir con precisión el alcance completo de cuánto había avanzado hasta ahora en esa área, por lo que siempre existía el riesgo de sobreconfianza. Pero después de esta pelea, después de aguantar algo en el pináculo absoluto del genjutsu, finalmente podía estar más seguro. Junsaku no había sido ningún enemigo ordinario. Era un Chunin élite, y no uno débil. Un hombre cuya técnica podría haber incapacitado a casi cualquiera, correctamente en capas, incluso un Kage podría caer si era golpeado desprevenido. Y sin embargo Ryusei no solo lo resistió sino que lo mató. No había ganado por suerte. Lo había aplastado porque su defensa de genjutsu era simplemente el contrarrestador perfecto. El resto, su velocidad, su fuerza bruta en el rango cercano, era solo el toque final. Ryusei se paró en medio del caos, con la mente afilándose mientras el campo de batalla rugía a su alrededor. El cuerpo de Junsaku todavía estaba cálido detrás de él, pero ya sabía lo que esto significaba. Matar a un líder de división de Road no era un asunto menor. Las máscaras estaban quitadas ahora, el juego ya no estaba oculto bajo velos. Para la facción de Danzo e Hiruzen, su supervivencia hasta ahora todavía podía explicarse como suerte, o ignorarse como tolerable. Pero en el momento en que la noticia les llegara de que no solo había matado a un oficial de alto rango de Road, sino a uno tan habilidoso como Junsaku, ya no sería algo que pudiera ignorarse. Y peor aún, ahora sabrían que tenía una defensa de genjutsu que ni siquiera un Chunin élite podía romper. Ese hecho solo pondría inquieto al círculo del Hokage. Ryusei exhaló lentamente, forzando la calma en su pecho. Sabía lo que venía después. Otra tormenta. La única pregunta era cuándo y cómo. ¿Huir? El pensamiento cruzó su mente, pero lo descartó. No a menos que no tuviera otra opción. Si abandonaba Konoha ahora, perdería las oportunidades que venían de seguir dentro del sistema. Además, la mano del Hokage podía alcanzar más allá de las fronteras. Huir no garantizaría la supervivencia. Solo lo haría más fácil de cortar sin testigos. Entonces, ¿qué? Esta era solo parte de la razón por la que Ryusei sacó ahora el rollo de sellado especial que había comprado antes, uno lo suficientemente grande como para almacenar un cuerpo humano. Selló el cadáver sin vacilar, pensando que podría resultar útil más adelante de una manera u otra de todas formas. Sus ojos se entrecorraron mientras su red sensorial se extendía más ampliamente. A su alrededor, los operativos de Root estaban momentáneamente confundidos, sacudidos por la muerte repentina de Junsaku. Pero los shinobi de Kusagakure que habían estado bajo el control Yamanaka ahora se despertaron, chocando contra ellos. Nadie tenía tiempo de notar a Ryusei de pie quieto en medio de todo. Sus pensamientos se volvieron afilados como una navaja. ¿Era este el esquema de Danzo solo, oculto incluso de Hiruzen? ¿O el Hokage también lo sabía? Las posibilidades de que Danzo actuara sin aprobación eran escasas. Demasiadas acciones rebeldes a lo largo de los años resultaron ser órdenes susurradas desde arriba. Ryusei no se atrevía a apostar por esa posibilidad. Entonces, ¿qué escudo podía crear ahora mismo? La respuesta llegó claramente. Mérito. Si mostraba su fuerza abiertamente aquí, contribuía visiblemente, y ganaba un crédito innegable, forzaría la mano de Hiruzen. Había demasiados testigos esta vez que transmitirían la información más lejos dentro de las fuerzas de la aldea. Ambuno directamente bajo la correa privada del Hokage, 4 shinobi Chunin regulares de Konoha también fuera de Root, e incluso el propio Chisaaki Michi, cuya lealtad era conocida pero que no podía mentir fácilmente sobre lo que vio. Hiruzen no podía silenciarlos a todos sin parecer un tirano. Si Ryusei moría después en la aldea, después de haber hecho grandes méritos durante la defensa de esta guarnición, ¿a quién culparían algunas mentes en Konoha? ¿Quién tiene el poder de permitir eso? Hiruzen ya enfrentaba una guerra impopular. Lo último que podía permitirse eran susurros de que ejecutó a sus propios soldados meritocráticos literalmente sin razón antes de la guerra. ¿Cómo motivaría eso a los otros shinobi enviados a la guerra en este momento? Ryusei esbozó levemente una sonrisa para sí mismo. Esa era la influencia. Ese era el escudo. Su chakra brilló. Los clones de sombra brotaron a la existencia, deslizándose en posición con coordinación perfecta.
Su campo sensorial los entretejió juntos como extensiones de su cuerpo, con los clones lanzándose hacia adelante en formación. Se unió a los shinobi de Root en suprimir el asalto de Kusagakure, sus clones rompiendo las líneas y dispersando sus filas. Esta vez, nadie se movió para obstaculizarlo. La muerte de Junsaku había silenciado eso. Para los operativos cercanos, el objetivo principal de la misión era claro. Defender la guarnición era lo primero. Ryusei Nishida solo había sido el objetivo secundario, su muerte era más bien la responsabilidad personal de Junsaku. La defensa de la guarnición era, mientras tanto, la verdadera prioridad a largo plazo en la que habían estado trabajando durante meses. La orden de ejecución de Ryusei mientras tanto era repentina. Si fallaban en mantenerla, el castigo sería mucho peor que simplemente perder la oportunidad de eliminar a Ryusei. Sin mencionar que incluso si quisieran y desperdiciaran fuerza peleando contra Ryusei, la fuerza de Kusagakure se burlaría de ellos, no lo permitiría, y los desgarraría allí. El campo de batalla tronaba a su alrededor, con acero contra acero, llamas destellando en el crepúsculo, presión de chakra chocando como olas. Pero la mente de Ryusei era fría y clara. Peleó duro, empujando al enemigo hacia atrás paso a paso, pero su mirada ya buscaba hacia adelante. ¿Dónde en este campo de batalla podía hacer el mayor mérito? ¿Dónde podía golpear tan profundo que el propio Hiruzen se ahogara con el pensamiento de borrarlo y encontrar su próximo escudo? Capítulo 68. Buscando aliados en el caos. Ryusei juzgó rápidamente el estado del campo de batalla. El enemigo tenía los números, múltiples veces más grande que las fuerzas de Konoha, y aunque la calidad de Konoha era mayor, no era suficiente para cerrar la brecha. Las murallas de la guarnición ya habían sido violadas, y la lucha se derramaba por los terrenos. Si nada cambiaba, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran abrumados. La única razón por la que las cosas no habían colapsado ya era porque dos monstruos sostenían la línea. Chisa Akimichi se había transformado en un coloso masivo, dominando el campo de batalla. La técnica de multitamaño de su clan magnificó su cuerpo en una pared viviente, con cada barrido de sus brazos gigantes aplastando escuadrones de enemigos a la vez. Cada paso sacudía la tierra, dispersando a los oponentes más débiles. Sus vastas reservas de chakra le permitían mantenerlo con pocas señales de desaceleración, y cuando la presión aumentaba, desataba su tanque de bala humana, una fortaleza giratoria de carne y chakra, o incluso activaba el modo mariposa de su clan, con su ya titánica fuerza aumentando a niveles aterradores. Por encima de él, Yukino Sumi sobrevolaba en una enorme águila de tinta, con sus trazos de pincel vivos con movimiento. El dibujo de imitación de bestias superiores le daba el cielo mismo como su arma. Bandadas de pájaros de tinta se lanzaban en picado sobre el enemigo, explotando en ráfagas de llamas y etiquetas empapadas de tinta. Bestias más grandes, dibujadas en un instante por su mano, saltaban de la página a la realidad, estrellándose en el campo de batalla como monstruos invocados. Con su dibujo de imitación de dioses superiores, traía constructos titánicos, armas vivientes de arte que abrumaban con su sola presencia. Sus clones de tinta se lanzaban por la refriega, distrayendo, golpeando, y detonando cuando eran acorralados. Ryusei los estudió cuidadosamente. Ambos canalizaban la liberación yang en diferentes formas. El poder de Chisa venía de la vitalidad pura, el chakra yang alimentando las técnicas de expansión corporal de su clan, convirtiendo su propia carne en un arma, usando las vastas células de grasa que había almacenado como una especie de base para ello y nutrientes. Su fuerza era la expresión más literal del yang. Energía física llevada a su extremo. Yukino, por otro lado, infundía su chakra en tinta, animando sus creaciones con energía vital. El chakra yang respiraba vitalidad en lo que debería haber sido pigmento muerto, dándole movimiento, peso y fuerza. La suya era más sutil pero no menos letal. El mismo principio aplicado a través del arte en lugar de la carne. Ambos usan liberación yang pero en lenguajes completamente diferentes, pensó Ryusei, con los ojos entrecorrados mientras percibía el campo de batalla a través de su red sensorial. Se dio cuenta entonces por qué eran considerados verdaderos Chunin élite. De hecho, Chisa en particular estaba en otro nivel por completo. Con ese cuerpo monstruoso, resistencia sin fondo, y chakra potenciado por la mariposa, estaba más cerca de un Quasi-Kage que cualquier otra cosa. Aún así, incluso con ellos anclando la batalla, no era suficiente. Ryusei extendió sus sentidos más lejos, mapeando cada firma de chakra en el caos. Encontró al comandante enemigo rápidamente. El hombre no estaba peleando de frente. Rodeaba como un depredador, esperando el momento correcto.
Ryusei captó destellos de él derribando a dos de los Chunin de Konoha con eficiencia precisa y despiadada, con su atención deslizándose repetidamente hacia las aperturas alrededor de Chisa. Si hace un movimiento en el momento equivocado, Chisa caerá. Y luego toda esta fortaleza colapsará con él. Ya podía decir. Contra ese comandante solo, no tenía ninguna oportunidad. También era un Chunin élite de primer nivel legítimo, y no tenía un contrarrestador duro contra él como lo tenía con el Yamanaka. Todavía no. Si se lanzaba ciegamente, solo sería otro cadáver en el suelo. Pero también sabía que si nadie lo desafiaba, el comandante elegiría su momento y terminaría esta pelea de un solo golpe. Eso dejaba solo una opción. Necesitaré respaldo, pensó Ryusei con sombría seriedad, con su mente ya repasando nombres y opciones. Ya se estaba moviendo antes de que el pensamiento terminara de formarse. No quedaban muchos luchadores fuertes activos en el campo aparte de Chisa y Yukino. El capitán del Ambú enmascarado también era de nivel Chunin alto como el propio Ryusei, pero estaba atrapado, rodeado por docenas, y forzado a abrirse camino con sus técnicas Inuzuka. Los otros capitanes Chunin medio de Root también estaban igualmente bloqueados en sus propias peleas. Así que Ryusei siguió buscando mientras corría. Sus sentidos se extendieron ampliamente, con los ojos agudos, sopesando cada destello de chakra. Cortó a través del campo de batalla como un fantasma, con su primera compuerta ardiendo y el paso del cuerpo con rayo fusionado en cada paso. Combinado con su supresión sensorial, se deslizó a través de escaramuzas enteras sin ser notado. Aquellos que sí lo detectaban demasiado tarde se lanzaban de todas formas, solo para encontrarse golpeando a un clon de sombra. Ryusei dejaba esos clones atrás como señuelos, atando la atención enemiga justo el tiempo suficiente antes de disiparlos y recuperar la mayor parte del chakra. A lo largo del camino, reveló piezas de su creciente arsenal. Las técnicas de viento, agua y tierra de rango Deise que había pasado los últimos meses puliendo ahora cobraron vida en rápida sucesión. Una pared de agua aquí para sofocar una liberación de fuego, una espiga de tierra para tropezar a un enemigo cargando, una ráfaga cortante para derribar proyectiles del aire. La pura versatilidad lo convirtió en una contramedida en movimiento, capaz de neutralizar cualquier elemento que los shinobi de Kusagakure lanzaran a su paso. Y luego estaba su creación más reciente. Una fusión de tres técnicas de la academia. Clon, transformación y sustitución. Simple por separado, pero letal juntas. Si un enemigo lo apuntaba, lanzaría un clon ordinario, lo transformaría en su propia imagen mientras ocultaba que secretamente lo había entretejido con etiquetas explosivas, y sustituiría su cuerpo con él en un flujo sin costuras. Para cuando el enemigo golpeara, estarían cortando a un señuelo, detonando en su propia cara, mientras Ryusei reaparecía ileso detrás de ellos. Un truco nacido de retazos, pero mucho más peligroso que cualquier rango E. De repente, Ryusei escuchó un grito enojado mientras pasaba por una enorme muralla de tierra. Okabe estaba allí, estacionado desde el principio junto a varios otros especialistas de liberación de tierra para labrar el campo de batalla y bloquear el movimiento enemigo. La muralla en sí misma se había convertido en una plataforma defensiva, y algunos de los shinobi de largo alcance de Konoha estaban posados en la cima, disparando desde relativa seguridad. El rostro de Okabe se ensombreció en el momento en que divisó a Ryusei corriendo a través del campo. Su expresión se torció, como si se agriara solo por el hecho de que Ryusei seguía vivo. Ladró, con la voz ronca de rabia. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué no estás en tu puesto? Capítulo 69. Si tienes miedo, quédate atrás. Ryusei respondió con su habitual mirada de ojos entrecerrados, aunque esta vez había acero en ella. Ese sector ya está estabilizado. Ayudé a cambiar el rumbo allí. Se mantendrá. Pero viendo el estado de este campo de batalla, no durará si las cosas siguen así. Si queremos una victoria decisiva, alguien tiene que arriesgarse. Voy tras su comandante. Okabe lo escudriñó, estudiándolo. Justo ahora, deliberadamente había lanzado de nuevo a Ryusei a la escaramuza menor más peligrosa para Konoha, esperando que fuera destrozado. Según los informes de Root, alguien de fuerza de Chunin bajo no debería haber podido escapar de esa masacre, y mucho menos inclinar la pelea a favor de Konoha. Pero aquí estaba Ryusei, vivo, más fuerte, y aparentemente apuntando más alto. Eso significaba solo una cosa. El chico había estado ocultando su verdadera fuerza, y ahora la había revelado. Para Okabe, esa realización escoció. Significaba que Ryusei simplemente lo había sorprendido, había superado la caja en la que había sido metido. Okabe sintió su pecho apretarse de rabia. Si hubiera sido puesto en la misma posición que Ryusei acaba de sobrevivir, incluso él podría no haber escapado ileso.
Por eso ya pensaba que Ryusei lo superaba y había entrado en un nivel de Chunin alto, quizás. Pero junto con la rabia llegó el cálculo. Tomó nota mental de reportar todo directamente al Hokage. El crecimiento oculto de Ryusei no pasaría desapercibido. Sin embargo, el pensamiento de él lanzándose directo contra el comandante enemigo sacó algo parecido a la sombría diversión. ¿Qué idiota intenta lanzarse de frente contra un comandante de primer nivel? Era una sentencia de muerte. Así que el tono de Okabe se suavizó, casi alentador, aunque llevaba una corriente burlona. Si esa es tu decisión, entonces hazla valer. Ryusei hizo un pequeño asentimiento, no más que su habitual reconocimiento calmado, y se dio la vuelta, deslizándose de vuelta al caos. Ryusei eventualmente cortó a través del caos y encontró a Renjiro encerrado con 3 enemigos a la vez. El tan de Renjiro destellaba con rayo, sus movimientos afilados pero extendidos al límite, incapaz de acercarse mientras su formación lo seguía forzando hacia atrás. Cuando Ryusei apareció repentinamente a su lado, Renjiro lo miró con sorpresa. ¿Dónde diablos estabas? Ryusei esbozó una sonrisa burlona, con los ojos entrecerrados brillando. No hay mucho tiempo para explicar. Si confías en mí, y si tienes hambre de un pez grande, sígueme. Uno de los Chunin enemigos soltó una risa. ¿Ustedes mocosos? ¿Un pez grande? Serán cadáveres antes de que pase una hora. Ryusei ladeó la cabeza y respondió con sequedad. Palabras extrañas viniendo de un hombre que está a punto de ser fileteado. Los labios de Renjiro duichearon a pesar de sí mismo. HN. Bien. Destripémoslos primero. Juntos se lanzaron hacia adelante. Los clones de sombra de Renjiro brotaron del suelo, intentando colapsar la formación enemiga, pero el escuadrón de Kusagakure se dispersó y los derribó antes de que pudiera acercarse. Fue entonces cuando Ryusei se deslizó más allá, más rápido de lo que incluso Renjiro podía rastrear. Su paso del cuerpo con rayo, ahora completamente dominado, combinado con la primera compuerta, lo convirtió en un borrón. Renjiro parpadeó una vez, registrando el cambio repentino. Está incluso más rápido que apenas hace un momento lo dominó. Liberado de tener que romper su línea él mismo, Renjiro regresó a su propio estilo ataque despiadado, borrando su presencia a mitad de cada swing, con trabajo de pies impredecible, golpes de tan guiados por el flujo de chakra de rayo, su hoja afinada a través de la transformación de forma de precisión hasta que cada corte amenazaba con seccionar tendones. Ryusei, mientras tanto, reveló un nuevo estilo que había forjado en este mismo crisol. Gracias a la primera compuerta amplificando su cuerpo y su dominio completo del paso del cuerpo con rayo, se movía como una bestia soltada, con cada paso un borrón repentino, cada golpe pesado y crudo. Estilo colmillo de lobo. Sus extremidades se disparaban en arcos parecidos a garras, fuertes patadas rompiendo guardias, palmas cargadas de chakra estrellándose contra articulaciones y puntos débiles con violenta precisión. Era brutal y rápido, abrumador antes de que el enemigo pudiera pensar. Y luego reveló una técnica que hizo que los ojos de Renjiro se abrieran de par en par. Palma devastadora. El chakra se condensó en los golpes de Ryusei, no refinado como el puño suave, sino aplastante. Cuando su palma se estrelló contra el hombro de un enemigo, la fuerza sobrecargó la articulación. El hueso se quebró, y el hombre soltó su arma con un grito ahogado. Renjiro soltó un silbido bajo mientras cortaba a otro a su lado. ¿Qué diablos cocinaste ahora? ¿Una versión más brutal del puño suave? Tosco pero funciona. Ryusei solo sonrió con los ojos como los de un loco, con sangre goteando de un corte en su mejilla donde un enemigo había logrado marcarlo. Llámalo como quieras. Es más rápido romperlos que sellarlos. Renjiro resopló. Estás loco. Y Ryusei lo demostró, porque a pesar de ser rozado varias veces por contraataques, con pequeños cortes y moretones acumulándose, seguía sonriendo como un hombre poseído. Cada vez que su cuerpo gritaba, la palma ya lo reconstruía. El daño nunca duraba. En lugar de disminuir, parecía volverse más afilado, más fuerte, como si el dolor solo tallara el estilo más profundo en él. Renjiro lo vio, la manera en que Ryusei se forjaba a sí mismo en medio de la batalla, refinando movimientos en el momento. Evolucionando constantemente, avanzando. Apretó los dientes. TSH si no me mantengo al día, me dejará atrás para siempre. Después de unos minutos más de golpes coordinados, Ryusei y Renjiro derribaron al último de sus oponentes. El aire estaba espeso de humo y el hedor metálico de sangre, pero ninguno disminuyó la velocidad. Se movieron hacia adelante a través del campo de batalla, uno al lado del otro. Renjiro finalmente rompió el silencio, jadeando levemente. Bien, Ryusei.
¿Vas a decirme a dónde diablos nos dirigimos ahora? Ryusei mantuvo su sonrisa habitual, con el tono casi casual. Simple. Vamos a matar al comandante enemigo. Renjiro vaciló un paso. ¿El comandante? Lo has perdido. Ryusei lo miró de reojo y esbozó una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Renjiro chasqueó la lengua, fulminándolo con la mirada pero incapaz de sacudirse el desafío. TSH. Bien. Seguiré tu locura. Solo no llores cuando te deje en sombras. Ryusei rió, luego añadió con fluidez. Pero antes de eso, vamos a recoger a Kanae. Renjiro le lanzó una mirada afilada. ¿Kanae? ¿Por qué arrastrarla a esto? Es fuerte, pero contra un comandante, es la única otra en quien puedo confiar ahora mismo, interrumpió Ryusei, con la voz ligera pero firme. Y aunque todavía esté un poco por detrás de nosotros, tengo otro regalo para ella. Renjiro levantó una ceja. ¿Regalo? ¿De qué estás hablando? Ryusei solo esbozó una sonrisa más amplia, deliberadamente vago. De todas formas no lo entenderías. Renjiro lo miró fijamente, sin palabras por un momento, luego gruñó. Estás loco. Primero el comandante, ahora esto TSH, lo que sea. Solo no me arrastres a tu lío con ella. La sonrisa de Ryusei no se desvaneció mientras cortaban a través del caos hacia la posición de Kanae, que no estaba lejos de donde Renjiro había estado peleando antes. Capítulo 70. Alivio envuelto en ojos entrecerrados. Ryusei había llevado las ideas de palma devastadora y estilo colmillo de lobo en su cabeza durante mucho tiempo, poco después de tomar la decisión inicial de profundizar más en el taijutsu, a diferencia del dueño original. Simplemente no había estado calificado para implementarlas hasta hace poco. Ambas exigían más fuerza bruta y velocidad de las que su cuerpo podía proporcionar antes, el tipo de poder que solo la apertura de la primera compuerta le otorgaba. Después de todo, que no pudiera ejecutar algo en ese momento no significaba que no pudiera planearlo. Así era como había crecido tanto, siempre trazando rutas por adelantado, siempre pensando en formas de avanzar. Hacía tiempo que dominaba el arte de exprimir valor de cada gota de tiempo. El estilo colmillo de lobo en particular requería piernas explosivas, y ahora que su paso del cuerpo con rayo estaba perfeccionado, por fin las tenía. Piernas hechas para correr podían convertirse en armas, lanzando patadas feroces contra defensas y transmitiendo rayo en el contacto. Había tomado ese énfasis en el combate con la parte inferior del cuerpo de Migui, cuyo estilo de taijutsu se inclinaba fuertemente hacia las patadas en las primeras compuertas. Aún así, las piernas eran solo la apertura en el diseño de Ryusei, una forma de romper defensas y forzar aperturas. Los verdaderos golpes venían de sus brazos, con chakra condensado en proyecciones parecidas a garras, de un azul tenue y afilado, desgarrando articulaciones y carne. La inspiración allí venía del flujo de chakra de Renjiro en su tant. Ryusei no podía alcanzar la precisión de Renjiro, pero podía aplicar el principio de forma más cruda, convirtiendo sus propias manos en garras destinadas a objetivos más grandes como hombros, codos y rodillas. La palma devastadora era diferente. Esa había nacido de observar el puño suave de Kanae durante tanto tiempo. No podía replicar su capacidad de sellar tenketsu ni de dañar órganos internos, pero podía fusionar fuerza física bruta con réplicas de chakra para un efecto brutal. Un solo golpe podía sobrecargar y colapsar una articulación por completo, inmovilizando al oponente en el acto. Menos refinamiento, más aplastamiento, pero igual de efectivo. Entre ambas, Ryusei finalmente tenía su propio conjunto de taijutsu, rápido, brutal y único. Pero incluso mientras los usaba ahora, reconocía que su fuente creativa para nuevas técnicas probablemente se estaba agotando. Al menos hasta alcanzar la sexta compuerta, no habría beneficios reales en inventar más. Las primeras 5 solo afinarían lo que ya tenía. El crecimiento verdaderamente exponencial no comenzaría hasta la sexta, séptima y finalmente la octava compuerta. Una vez alcanzabas un dominio real del taijutsu, dejaba de tener sentido etiquetar cada movimiento y tratarlos como técnicas separadas. A ese nivel, todo fluía naturalmente, un golpe enlazándose con el siguiente, el arsenal cambiando y adaptándose a medida que tu cuerpo evolucionaba y tu fuerza crecía. Por eso Ryusei ya no se molestaba en clasificar o separar mentalmente sus técnicas. Ya no era un principiante. En verdad, probablemente ya era el tercer mejor practicante de taijutsu de la aldea, solo detrás de Migru y Tsunade. Y no veías a ninguno de ellos nombrando cada golpe que lanzaban. Simplemente peleaban dentro de su estilo, con fluidez, como algo natural. Las únicas excepciones podrían ser algunos Chunin élite de la rama principal Iga, Oyashi y su padre, el actual patriarca del clan.
Pero incluso entonces, Ryusei los veía de forma diferente. Su poder venía del puño suave, un estilo basado en el Byakugan, precisión y control. Nunca entrenaban sus cuerpos hasta esos extremos brutales. Su propia filosofía era el puño fuerte, y su palma devastadora era exactamente eso, una técnica de puño fuerte, incluso si su concepto estaba inspirado en los Iga. Pertenecía a un terreno completamente distinto. Movimientos como palma devastadora o estilo colmillo de lobo no eran inherentemente más fuertes que su otro taijutsu, como el paso de impacto mejorado con la primera compuerta, el golpe de talón senju, el puño de serpiente enroscada o la guardia del sauce fluido. La única diferencia era el momento. Las condiciones necesarias para crear los piernas más fuertes, mayor velocidad, más fuerza solo llegaron cuando abrió la primera compuerta y dominó completamente el paso del cuerpo con rayo. El resto ya podía usarlo antes. La esencia personal del puño fuerte de Ryusei también era distinta de la de Dui Tsunade. Tsunade representaba poder abrumador e imparable, la fusión de taijutsu y chakra médico que convertía su cuerpo en algo monstruoso cuando se combinaba con su sello. Dui, con menos ventajas naturales, perfeccionó un estilo basado en patadas y lotos engaño, gravedad, impulso, usando la fuerza del enemigo en su contra. El camino de Ryusei estaba entre ambos. Tenía mejores condiciones iniciales que Dui, pero ni cerca de la ventaja monstruosa de Tsunade. Esa brecha lo obligó a innovar. Y a largo plazo, no lo veía como una debilidad. Porque si algún día obtenía esas mejoras médicas monstruosas, o el sello, solo se sumarían a sus innovaciones y lo volverían aún más peligroso. Depender del taijutsu a su edad era un arma de doble filo. Por un lado, tenía sentido, podía aprovechar ganancias rápidas. Pero el taijutsu estaba ligado al cuerpo, y su cuerpo aún tenía 13 años. Contra shinobi adultos, había una brecha biológica que ningún entrenamiento podía cerrar por completo en el corto plazo. Sabía que los rendimientos comenzarían a disminuir si forzaba demasiado en ese campo ahora. Por eso su plan era cambiar su enfoque hacia otros dominios pronto, construyendo fuerza de manera más amplia mientras su taijutsu seguía creciendo naturalmente con la edad. Eso no significaba que lo descuidaría, seguía decidido a abrir las 8 compuertas lo más rápido posible, pero no pondría todo en un área donde el tiempo mismo era tan importante como el esfuerzo. Los pulmones de Kanae ardían, su Byakugan forzado al límite mientras el sudor humedecía su flequillo. Cortes marcaban su uniforme, la vestimenta oficial de Konoha que había elegido sobre la más tradicional de los Iga, ahora rasgada y sucia. Mantenía su posición junto a un pequeño grupo de shinobi, pero la marea estaba en su contra. Enemigo tras enemigo seguía presionando, y su cuerpo comenzaba a ralentizarse. Si esto sigue así no resistiré. Ninguno lo hará, pensó, apretando la mandíbula. Nunca había estado en una batalla de esta magnitud, cientos de shinobi enemigos chocando contra una fuerza mucho menor de Konoha. La escala era aplastante. Y esto apenas es el preludio de la verdadera guerra mundial que está por comenzar. Había entrenado durante años para resistir su jaula, pero esto era diferente. Si nada cambiaba, moriría aquí, con el sello de la rama secundaria intacto, otra baja sin nombre. Nunca había dudado así de sí misma. Su enfoque vaciló un segundo de más, y fue entonces cuando vio dos figuras atravesando el caos como sombras. Ryusei y Renjiro. Fueron directo hacia su posición, impactando contra el escuadrón de Kusa desde ángulos opuestos. El Tan de Renjiro abrió un hueco, su flujo de chakra de rayo brillante y afilado. Ryusei se movía aún más rápido, pasos de impacto, puños y palmas rompiendo como una tormenta, clones dispersándose para ampliar la presión. En segundos, la presión sofocante a su alrededor se alivió, los enemigos retrocedieron tambaleándose. Kanae parpadeó una vez, con el pecho elevándose con fuerza mientras recuperaba el aliento. Sus ojos se entrecerraron, sospechosos incluso mientras el alivio la calentaba. ¿Por qué están aquí?, exigió, con la voz fría, tratando de ocultar el temblor bajo ella. Ryusei, con su sonrisa de ojos entrecerrados intacta, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Porque estabas a punto de quedar enterrada. Y tenemos cosas mejores que hacer que dejarte morir aquí. Renjiro soltó una risa mientras bloqueaba un golpe. No está mintiendo. Además, me prometió un pez grande si lo seguía. Los ojos de Kanae se movieron entre ambos, frunciendo el ceño. ¿Un pez grande? Ryusei esquivó una hoja, su talón estrellándose en el pecho de un enemigo antes de mirarla de nuevo. El comandante. Vamos por él. Ya se lo dije a Renjiro, y ahora te lo digo a ti. ¿Te unes? Las palabras la golpearon de una forma que no esperaba.
No era solo la misión, llevaban ese mismo tono que había usado antes, cuando la había acorralado y había puesto chakra en sus ojos, cuando hablaba con una sinceridad que atravesaba su frialdad. Dudó, sus labios separándose, casi respondiendo, pero la sonrisa de Ryusei permanecía, como si ya supiera que lo seguiría.